Según Dante Alighieri, en la Divina Comedia, los peores lugares del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis dicen mantenerse neutrales. Parafraseando al autor italiano, yo afirmo que los peores lugares del infierno están reservados para aquellos que en momentos en que la libertad corre mayor peligro a nivel planetario, fingen mantenerse neutrales o aparentemente moderados y dicen incluso cosas como la dicha recientemente por la ministra de Relaciones Exteriores de España, Arantxa González, quien afirma que para ser reconocidas por la Unión Europea las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en Venezuela deben ser legítimas y limpias. Tanto Arantxa González como Josep Borrell, el representante de la Unión Europea, como todos en Europa y en el planeta, sabemos que en Venezuela el 6 de diciembre no van a ocurrir elecciones limpias ni legítimas, no van a ocurrir elecciones democráticas. Quien lo define de una manera bastante precisa es Alberto Barrera en el New York Times, cuando dice que hay una expresión venezolana que, por cierto, la conocemos muy bien los cubanos, y no solamente porque se use acá en nuestro país, sino porque los cara e tabla o cara de tabla de Venezuela son discípulos de los cara de tabla o cara e tabla de Cuba. Aquellos aprendieron de estos. Y como bien define Barrera en su artículo en el medio estadounidense, Nicolás Maduro y su equipo todo lo que vienen haciendo es preparar un gran fraude, un mega fraude en diciembre para hacerse también con el control total del poder legislativo y decirle a la Unión Europea y decirle al mundo: quítenme las sanciones, que nosotros hemos jugado el limpio juego de la democracia y hemos ganado. Esa es la aspiración del dictador venezolano, que ha convertido a Venezuela en una de las naciones más pobres del planeta. La pobreza en Venezuela es comparable ya con muy pobres naciones africanas. Este artículo del New York Times lo deja bien claro. Esperar elecciones limpias y legítimas en Venezuela el 6 de diciembre es fantasear, es pecar de demasiado ingenuo. El ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Iván Korčok, llama a los países que faltan por reconocer en la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente legítimo a que lo hagan, y las dos únicas naciones europeas que no han reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela son Italia, la Italia del Movimiento 5 Estrellas, la Italia que contrata a médicos esclavos cubanos para combatir la COVID-19, y Chipre, dos gobiernos muy cercanos a estos regímenes de extrema izquierda que explotan y reprimen de una manera bárbara y criminal a nuestras naciones. Y me estoy refiriendo a los regímenes de Venezuela y Cuba, pero también al de Nicaragua. Las elecciones, entre comillas, elecciones del 6 de diciembre van a ser un gran fraude, y desde ahora nos solidarizamos con la legítima oposición venezolana y con el pueblo de esa hermana nación. Los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses debemos seguir luchando con todas nuestras energías, con coraje, con valor. Debemos continuar sacrificándonos para sacar del poder de una vez y por todas a estos regímenes, a estos tiranos
que han hundido a nuestras naciones en la más profunda miseria y violan constantemente nuestros derechos y libertades fundamentales. Basta de tiranía en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Y basta que en naciones libres y democráticas de la Unión Europea y en otras partes del planeta sigan esperando o sigan, creyendo que se puede esperar de estos individuos elecciones serias, elecciones limpias, elecciones democráticas. Por eso prefiero aplaudir las medidas, las sanciones que la Unión Europea y, en primer lugar, Estados Unidos le imponen a estos tiranos. Deben continuar imponiéndoles severas medidas y obligarles a respetar los derechos y libertades elementales de su pueblo. Deben hacerlo con el régimen venezolano, deben seguir presionando cada vez con más fuerza al régimen de Nicolás Maduro, pero deben hacerlo también con los regímenes de Nicaragua y Cuba. Firmeza a la hora de imponerle medidas. Firmeza y más firmeza a la hora de sancionarles. Es la única manera de defender de manera seria la libertad en el continente y en el planeta todo. Es la única manera de evitar ese sitio tan difícil, tan poco agradable, que le llaman infierno y que, según Dante Alighieri, está destinado a los neutrales en tiempos de crisis moral, y que yo afirmo ahí también irán los que no defienden con claridad, con toda su energía, la libertad, cuando la libertad corre tan grave riesgo en todo el planeta. Venezuela, los regímenes de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, China, Rusia, todos esos regímenes y otros como el de Corea del Norte, que no debemos olvidar, representan un grave peligro para la libertad y la democracia en todo el planeta.